Hola jóvenes, me da mucho gusto poderlos saludar una vez más. Estamos prácticamente en lo que es la recta final de nuestro semestre del curso de Física 2. Estamos a mediados del tercer parcial. Este video es prácticamente para dar una introducción a lo que son los temas que nos faltan, que son las leyes de los gases. Este video en particular no es de ninguna actividad en particular, pero sí es muy importante que lo vean para que puedan tener el contexto y entender las últimas 4 actividades. ¿Ok? Entonces, bueno, pasamos directo a las diapositivas. Como les decía, este video es para dar una introducción a lo que son las actividades 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7, que sería con lo que concluiríamos nuestro semestre. Y todas estas actividades en general forman las leyes de los gases. Un gas se caracteriza porque sus moléculas están muy separadas unas de otras, razón por la cual carecen de una forma definida y ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. De hecho, aquí hay un error. Un sólido ni siquiera necesita estar dentro de un contenedor. Un sólido tiene una forma determinada, por lo tanto, la forma de ese sólido no necesita de algo que lo sujete, a diferencia de los fluidos, como son los líquidos y los gases, que eso sí deben estar contenidos en un recipiente para que puedan estar juntos, por decirlo de algún modo. Vi esta foto, este dibujo, y me gustó mucho por lo siguiente. Están hablando de los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gas, y están representando las moléculas que lo forman. Y por esto es que me gusta mucho. Si nos damos cuenta, en un sólido, todas las moléculas están enlazadas, tienen uniones. Y esa fuerza de esas uniones es lo que evita que nosotros podamos atravesar esa materia. Pero ¿qué pasa con un líquido? También hay uniones, solo que no están unidas todas las moléculas. Están unidas algunas de ellas y no todas entre sí. Por lo tanto, nosotros podemos introducir un objeto en un líquido, el líquido se separa. Si nosotros quitamos ese objeto, entonces el líquido se vuelve a formar. En cambio, en un gas hay moléculas formadas por átomos, pero esas moléculas no están enlazadas. Por lo tanto, nosotros podemos atravesar con gran facilidad este gas. ¿Ok? Los gases son fluidos como los líquidos, pero se diferencian de estos por ser sumamente compresibles, debido a la mínima fuerza de cohesión entre sus moléculas, que es lo mismo que hablábamos en las diapositivas pasadas. Si nosotros tenemos un líquido, tapamos la salida de una jeringa y queremos meter el émbolo, no podríamos, porque un líquido no se puede comprimir. Pero a diferencia de un gas, si hacemos lo mismo, sacamos el émbolo, tapamos con un dedo en la salida de la jeringa y presionamos el émbolo, vamos a ver que el gas sí se puede comprimir. ¿Y por qué? Bueno, porque como ya habíamos dicho, la distancia que hay entre las moléculas de un gas va a estar determinada por la cantidad de energía que tengan esas moléculas. Por lo tanto, a pesar de que exista una fuerza que haga que se alejen las moléculas unas de otras, al momento de ejercer una fuerza, esa distancia se puede reducir. Por lo tanto, el volumen del gas también disminuye al comprimirlo. Cuando la temperatura de un gas aumenta, se incrementa la agitación de sus moléculas y en consecuencia se eleva la presión. Pero si la presión permanece constante, entonces aumentará el volumen ocupado por el gas. Aquí en este esquema representan unas moléculas que están quietas. En realidad siempre van a estar en movimiento. Lo que sí es cierto es que al aumentar la temperatura va a aumentar ese movimiento. Va a aumentar el choque entre las moléculas,
va a aumentar el choque contra las paredes del recipiente que lo contiene y por lo tanto, si el recipiente que lo contiene está cerrado, va a aumentar la presión dentro del gas. Ahora, conforme gana energía, también va a aumentar el campo magnético, por decirlo de algún modo, de cada molécula, y eso va a hacer que se repelen o se quieran alejar más unas moléculas de otras. Si esto estuviera en un contenedor el cual se pudiera dilatar, entonces lo que pasaría sería que el gas aumentaría de volumen. Las moléculas seguirían siendo las mismas, no aumentaría la cantidad de moléculas, pero sí el espacio entre ellas. Por eso es que aumenta el volumen. Entonces, las consideraciones principales de los gases serían las siguientes. Primero, los gases están constituidos por moléculas de igual tamaño y masa para un mismo gas, pero serán diferentes si se tratan de distintos gases o de gases distintos. Eso quiere decir que si nosotros tenemos moléculas, por ejemplo, de oxígeno, todas las moléculas de oxígeno tienen el mismo tamaño. Si hablamos de moléculas de helio, todas las moléculas de helio tendrían el mismo tamaño. Pero ojo, las moléculas de oxígeno y las moléculas de helio tienen diferente tamaño. Por eso es que algunas son más densas que otras. El oxígeno y el nitrógeno principalmente son mucho más densas que el helio. Por eso es que el helio suele ir hacia arriba en comparación con el oxígeno y el nitrógeno. Segunda consideración, las moléculas de un gas contenido en un recipiente se encuentran en constante movimiento, razón por la cual chocan entre sí o contra las paredes del recipiente que las contiene. Si nosotros empezamos a disminuir la temperatura, entonces el movimiento de las moléculas disminuye. La energía que hace que se alejen unas de otras también disminuye, por lo tanto disminuye el volumen o la presión en el recipiente en el cual están contenidas. Tercera consideración, las fuerzas de atracción intermoleculares son despreciables, pues las distancias entre moléculas y molécula es grande comparada con sus diámetros moleculares. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del agua, en química vimos que hay varios tipos de enlace. Hay unos enlaces que se llaman iónicos y otros covalentes. Vemos que los enlaces pueden tener diferentes fuerzas. Hay enlaces muy fuertes que forman la misma molécula, pero hay otros tipos de enlaces electromagnéticos o de puentes de hidrógeno que hacen que se una molécula con molécula. Estos pueden ser muy fuertes o débiles. En este caso, son ligeramente débiles. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de hidrógeno, también existe esas atracciones, solo que como están tan lejos una molécula de otra, son prácticamente despreciables. Cuarta consideración, el volumen que ocupan las moléculas de un gas es despreciable en comparación con el volumen total del gas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del agua, un litro de agua, cuando lo calentamos, por ejemplo, a 871 grados centígrados, produce 5.2 metros cúbicos de vapor de agua. Eso quiere decir que un simple litro de agua, cuando se vuelve vapor, puede ocupar 5.2 metros cúbicos de vapor de agua. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de gases, necesitamos hablar de tres factores muy importantes. De hecho, son 4. Pero bueno, para las leyes de los gases vamos a considerar 3, que es la presión, el volumen y la temperatura. Hablaba yo de un cuarto factor. Ese cuarto factor sería la masa, es decir, la cantidad de vapor o de gas
del cual se esté hablando. Pero ¿por qué no lo considero en las leyes de los gases? Porque bueno, cuando hablamos de las leyes de los gases, estamos considerando que siempre estamos tratando con la misma cantidad de gas. Un ejemplo podría ser cuando nosotros agregamos masa a un neumático. En este caso, no estamos aumentando la temperatura. Si el neumático ya estaba inflado, entonces el volumen seguiría siendo el mismo. Lo que sí aumentaría sería la presión, pero al aumentar más aire a esta llanta, entonces estamos cambiando el sistema y ya no podríamos considerar las leyes de los gases. Esa es la razón por la cual no vamos a considerar la masa como un factor que pueda variar cuando estudiemos este tema. Entonces, estamos hablando que va a haber una presión, un volumen y una temperatura. Con estos tres factores nosotros vamos a estudiar 4 leyes que son las leyes de los gases. La primera ley o ley de Boyle menciona que va a haber una relación indirectamente proporcional entre la presión y el volumen. Es decir, la temperatura va a ser constante para la ley de Boyle. Para la ley de Charles dice que va a haber una relación directamente proporcional entre el volumen y la temperatura y la presión se consideraría constante. Mientras que para la ley de Gay-Lussac menciona que va a haber una relación directamente proporcional entre la presión y la temperatura y que el volumen sería constante. Y por último, la ley combinada de los gases menciona que puede variar tanto la presión, el volumen o la temperatura, siendo el único factor que permanece constante en las 4 leyes la masa, es decir, la cantidad de gas. Entonces, son 4 las leyes que nosotros vamos a estudiar. ¿Cómo las vamos a estudiar? Bueno, las vamos a estudiar la ley de Boyle en la actividad 3.4, Gay-Lussac 3.5, Charles 3.6 y la ley general del estado gaseoso va a ser la actividad 3.7. ¿Ok? Este video solo es introductorio para estas 4 actividades que vamos a ver más adelante. Espero que haya quedado claro. Hasta luego, jóvenes.